La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento. la palabra para encontrar socorro, La palabra para compartir las emociones. la palabra para denunciar el abuso, La palabra para reconocer el error. la palabra para reconocernos La palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine 2025 de La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con una invitada especial, nos encontramos con Bárbara Abadi, ella es psicoanalista argentina. Y fíjense que, bueno, Bárbara es hermana de Florencia Abadi, que seguramente la han visto en La Palabra y el Vínculo, hemos grabado algunos episodios. Y bueno, estoy muy contento de que estés acá, Bárbara, formando parte de este ciclo de cine. Es la primera vez que hacemos un episodio juntos, así que estoy muy emocionado. ¿Cómo estás, Bárbara? Gracias por participar del ciclo. Bueno, hola a todos, hola Nelson, gracias por la invitación. Sí, es un placer estar acá y para trabajar esta peli y este tema y compartir este espacio que yo ya te he seguido en otros. Bueno, un gusto que estés acá y bueno, fíjense que seguramente se han visto la publicidad o la promoción o difusión de este ciclo de cine. Iba a participar de este episodio a la Ley de Jafán, pero por motivos personales lamentablemente no nos va a poder acompañar hoy, así que vamos a estar con Bárbara. Por cierto, con Alalé grabé hace un tiempo, hace poco, una reacción, comentamos un poco nuestras impresiones sobre la serie Envidiosa. Eso lo pueden encontrar en la cuenta de Instagram de La Palabra y el Vínculo. También está disponible en la cuenta de Instagram de Alalé. Así que si la quieren escuchar, pueden ir para allá y así también conocen un poco impresiones de lo que fue, bueno, nuestro análisis de esta serie buenísima, por cierto, argentina, bueno, que la está partiendo. Ya tiene 2 emisiones al aire, 2 temporadas y pronto va a salir la tercera. Estamos muy expectantes. Ojalá que la tercera sea tan buena como las anteriores. Bueno, Seguro que vamos a sí, ver, seguro vamos que a la ver. tercera va a ser tan buena. Ya charlaremos sobre la tercera. Seguro que sí. Bueno, fíjense que como es de costumbre, bueno, antes de iniciar la conversación les voy a compartir un poco la sinopsis de la película. Bueno, por cierto, hoy nos convoca Dolor Real, es el último episodio del ciclo de cine 2025 de La Palabra y el Vínculo. Y bueno, antes de comenzar la conversa, les comento un poquito de qué va. Dos primos judíos estadounidenses, David y Benji, emprenden un viaje a Polonia para visitar la casa de la infancia de su difunta abuela y conectarse con su historia. David es padre y esposo reservado y pragmático. Contrasta marcadamente con Benji, un vagabundo excéntrico y de espíritu libre. El viaje lo realizan con un grupo turístico dirigido por James, un guía británico apasionado por la cultura judía, conocedor pero no practicante del judaísmo. La dinámica de los primos se pone a prueba durante todo el viaje, una travesía emocional y existencial. Dolor Real es una película que explora temas como la transmisión generacional del trauma, la memoria, la herencia, la identidad y la necesidad de un otro o más de un otro para la elaboración de un duelo colectivo, de un dolor real enquistado en el cuerpo. La película ha sido escrita y dirigida por Jesse Eisenberg, quien además la coprotagonizó junto a Kieran Culkin, quien se ganó todos los premios como mejor actor de reparto por interpretar a Benji, un tipo que recurre al humor para hacer frente a la vida, pero tomado por un dolor que atraviesa a varias generaciones. Algo pasa con ellos en su mundo interno después del viaje. Un dolor real es mucho más que una película sobre la angustia, el desconcierto, la depresión o el holocausto. Es una exploración universal sobre el sufrimiento, el poder transformador de los vínculos y la búsqueda del sentido de la vida. Bueno, con esto iniciamos la conversación. Bárbara, conocer un poquito lo que fueron tus impresiones de esta película. Bueno, me encantó el resumen que hiciste. A ver, para empezar a comentar la peli, creo que ya adelantaste bastante. Creo que es una película que se trata de un montón de temas. Habla del duelo, eso es algo bastante claro, ¿no? Habla digo, estos dos primos que tan seguidos, que la abuela fallece y es interesante que casi como último deseo la abuela les separa un dinero para que hagan este viaje, donde hay ahí también un deseo de la abuela, ¿no? De que ellos hagan este viaje.
Y lo que se va diciendo después, a ver, para no adelantar y hacer más o menos una secuencia, lo primero que vemos es un grupo de personas que se reúnen en torno a estar atravesados por la pérdida, por la angustia y por un duelo, ahí donde faltó alguna palabra, por duelos complicados, por duelos vinculados con historias trágicas. Algunos sí, digo, está la mujer que la dejó el marido y después está... eh, como vos comentabas, ¿no? La otra persona, este hombre, no me acuerdo el nombre, que había nacido en Ruanda, que había tenido una historia trágica, se identifica con la historia trágica del judaísmo y se convierte. Entonces, todos unos personajes que están asignados por la pérdida, la catástrofe y un duelo con un silencio. Está la mujer divorciada que dice que la madre nació en un campo y nunca habló de eso. Mm, Entonces ya nos introduce a la idea de atravesar algo de una historia de lo no dicho y de lo no elaborable por completo. Es un poco de lo que vos traías, de esto tan duro, donde hay un punto de palabra que falta, ¿no? Y estos dos primos que van a este viaje a Polonia y ahí aparece la presentación de esta abuela Dori, y ya de entrada lo que queda dicho es que Benji dice que era la persona más importante para él, que era su persona preferida en el mundo. Dicen, ¿no? Estas son como algunas anécdotas, pero digo, me parece que lo que va un poco mostrando la película es el tiempo de elaboración del duelo. Si nosotros lo pensamos que, como bueno, ¿qué es el duelo? Como para hacer una pregunta muy básica para empezar. Es la elaboración psíquica de una pérdida. Hay una pérdida que se produce en la realidad, nosotros podemos decir en lo real, en la realidad, que acontece, y después eso no significa una aceptación automática ni una elaboración automática. Hay todo un trabajo después, que es un proceso lento y doloroso, que tiene que ver con elaborar psíquicamente esa ausencia. En este caso es una muerte, podría ser una ruptura, podría ser un exilio, temas que también justo estuve viendo que vos trabajabas, que trabajó la ley, entonces digo como la pérdida, aquello que se pierde, hay que inscribirlo, hay que elaborarlo, hay que hacer un trabajo psíquico sobre eso. Y me parece que toda esta peli es un viaje por una apuesta para hacer algo de eso. Y lo que Freud dice, ¿no? Como del duelo, que dice, bueno, es un proceso, es largo, es doloroso y requiere la rememoración de ese otro, requiere recorrerlo al otro que se perdió, recorrer el vínculo, recordarlo, todos los que hemos atravesado un duelo, o sea, prácticamente todas las personas, sabemos de qué estamos hablando, esa etapa de recuerdos, de recordar al otro. Hay como un primer momento, si vos querés, muy esquemático de negación de la pérdida, o de ese momento en donde, pero después hay un segundo momento, que es este largo proceso del duelo, donde uno se encuentra con los recuerdos, con el otro, con sus objetos materiales, con los objetos simbólicos, con todo lo que se hereda del otro. Es el tiempo también de las conmemoraciones, de las ceremonias, que me parece que es un tema también muy interesante que trae la película, que tiene que ver con los ritos, mm. con las ceremonias y con el lugar del otro, lo que vos decías, con lo colectivo y con el lugar del otro en el duelo. Me parece que toda esta película es una apuesta a decir, bueno, que esto es a que nos permite ubicar todo ese proceso del duelo, que implica recorrer al otro, a su historia, ir al lugar donde nació esta abuela, recorrer esos pueblos. Y hay varias escenas, ¿no? Donde, que son duras, porque también tienen que ver como con una historia muy dura, pero que hay una en la que también el guía dice varias cosas, dice, este es un viaje de sufrimiento, de dolor, y también de un pueblo resiliente, ¿no? Entonces, y hay otra escena en la que recorren el pueblo donde vivían miles de judíos, y dice, bueno, todo esto que los nazis destruyeron, acá había una sinagoga, acá había una escuela, y no me acuerdo las palabras textuales, pero ella dice, todo eso se destruyó, sin embargo, algo queda, algo hay ahí, una marca. Entonces, también esto me parece que es como metafórico de un duelo, el otro no está, algo de esa historia fue borrada, pero hay marcas que quedan. Y recorrerlas, reconstruirlas, es condición de poder realizar ese duelo. Es como todo ese proceso de recordar al otro, de tener lo vivido con el otro, cómo era el otro, de encontrarse con sus objetos. No es un acto masoquista, por el contrario, es un momento necesario de conectar con el otro para después poder, ahora se diría soltarlo, pero para después poder efectivamente
consentir activamente a aceptar perderlo. Es fuerte lo que digo, porque digo, al otro ya se lo perdió. Mm, Hay una realidad que es que el otro ya no está. Ahora, como uno no acepta, nadie acepta tan fácil algo desagradable. Hay todo un trabajo psíquico que mm. requiere reordenar el vínculo con ese otro, simbólico ahora, con las memorias, con el recuerdo. Ahora quería decir otra cosa más sobre eso, sobre el lugar de ese otro. Pero hay un otro momento, por lo menos si uno cree que el duelo tiene un final y que puede concluir, que hay cierta aceptación más activa de que ese otro que se perdió por contingencia, por azar, por destino, como uno lo quiera entender, y que Freud en un momento dice, ¿no? Como eh, aceptando, comprendiendo la realidad, más o menos dice algo así como entendiendo en la realidad que el otro ya no está, uno se ve en la elección de, dice como, irse con el muerto o seguir viviendo. Y Ujú. Freud usa esta expresión que él dice, bueno, como eligiendo las satisfacciones narcisistas que tiene la vida, en general se tiende, ¿no?, a elegir seguir viviendo, lo cual implica aceptar que ese otro, así como uno lo conoció, ya no está. Lo cual no quiere decir que no hay nada del otro. Justamente todo ese trabajo del duelo implica una inscripción en la memoria, el proceso de identificación mediante, pero hay todo un trabajo por hacer para poder aceptar perder a ese otro que primero requiere ubicar quién era el otro para Mm, uno. No es obvio quién es ese otro para cada uno. Esta abuela no representaba lo mismo para cada uno de los primos. mm. Para Benji era su persona preferida en el mundo y él lo dice muy bien, era la única persona que estaba cuando él la necesitaba. Dice, todos desaparecían Mm. cuando yo más los necesitaba, menos la abuela Dori. En cambio, Dave, que también la quiere mucho, pero dice que la abuela era dura, que era más impenetrable, no usa esa palabra, pero dice que le tenía un poco de miedo, y Benji dice, Ya, como que nada que ver. lo cual la cuenta, eso pasa mucho con los padres, acá es una abuela, pero no, los vínculos no son idénticos, se llevaban 3 semanas, eran muy unidos, pero cada uno tuvo una abuela en cierta manera distinta. Cada uno tiene que hacer el duelo por ese otro particular, por lo que ese otro representó para cada uno. Y para Benji es un duelo muy desafiante, porque él lo dice claramente, por algo se deprime cuando ella se muere. Lo dice, era mi persona preferida en el mundo y la única que no desaparecía cuando yo más la necesitaba. Bueno, son varias cosas las que has traído, Bárbara. Fíjate que, bueno, voy a retomar algunas palabras, ¿no? Que por ahí decías para luego a partir de eso, bueno, formular algo, ¿no? Porque primero traías la idea de que, bueno, que la película nos presenta un duelo complicado, no es cualquier duelo, ¿no? Es un duelo complicado, por supuesto bueno, que en este caso atraviesa varias generaciones, que remite a una situación traumática, colectiva y claro, traes la referencia de la idea de la falta de palabras, ¿no? En donde faltó una palabra, ¿no? Un duelo que de alguna manera nos presenta algo de lo no dicho, ¿no? Y de los efectos que eso produce a nivel subjetivo, ¿no? Justamente a propósito de eso pensaba, bueno, el modo en que esa pérdida se encarna y se vive y se padece de manera singular, porque efectivamente es interesante porque estos personajes, estos primos que tenían un modo de afrontamiento del dolor muy distinto, ¿no? Bueno, cada uno tenía un padecimiento específico y ese padecimiento específico uno podría decir que estaba atravesado justamente quizás por eso no dicho a lo que tú referías, ¿no? Un personaje, en este caso Benji, que se muestra más como aparentemente extrovertido, expresivo, con buen sentido del humor, que conecta con la gente, ¿no? Pero que de a momentos puede tener ciertos acting o ciertos pasajes al acto, ¿no? Y entonces de alguna manera el primo con ese temor, ¿no? Bueno, de qué puede pasar si se queda solo, qué puede pasar si se queda solo, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera la película no te lo dice de forma explícita, pero uno deduce que, y pensándolo desde la clínica, que bueno, que tiene que ver justamente con un quantum emocional que es muy difícil de tomar, ¿no? Entonces que lo desborda. ¿No? Y ese Sí. quantum emocional, justamente uno diría que, bueno, que tiene que ver con una falta de palabra, con la necesidad quizás que pudo haber en algún momento
ya en este caso, si lo pensamos en clave generacional, de un borde, de un sostén, que probablemente ya no necesariamente en estricto rigor podríamos relacionarlo con Benji, sino cuáles fueron los bordes, los continentes afectivos de las otras generaciones, ¿no? Probablemente no hubo, y por eso es que de alguna manera Benji encarna un poco esa desregulación, ¿no? ¿No? Una Sí, falta de borde, ¿no? Psíquico, que permita contener tanto, ¿no? Eso por un lado, y claro, el contraste pensando en este caso en David, claro, se ve aparentemente muy regulado, pero en realidad más que regulado, inhibido o reprimido, ¿no? Y claro, uno podría decir que aparentemente se ve como funcional, pero realmente lo que está es sobreadaptado y ahí ves un poco la relación que tiene con los fármacos, ¿no? La necesidad que tiene de una pastilla para poder de alguna manera, bueno, seguir haciendo frente, ¿no? Pero entendiendo un poquito los modos de afrontamiento del dolor, para Benji, afrontar el dolor es hablarlo, ¿no? Justamente. sí, Mientras que para David, afrontar el dolor es resistir y seguir adelante, ¿no? Resistir y seguir adelante. Pero claro, ahí es donde está un poquito el tema de las claves identificatorias de las que hablabas y también un poco de lo singular de los vínculos, porque efectivamente cada uno tuvo un vínculo específico con este mismo personaje, con la abuela, ¿no? Y claro, y ahí yo podría hipotetizar, porque no lo dicen en la película, de qué manera esa presencia de esta abuela, en el caso de Benji, lo determinó de una manera tal en donde quizá podía haber en un cotidiano una conversación en donde la palabra era posible y él aprendió quizás con la abuela, digamos, el poder que tiene la palabra y lo importante que es la conversación, ¿no? En sí. el otro caso, la abuela no estaba tan presente porque, claro, tenían otra dinámica con este otro primo y entonces, claro, no necesariamente la palabra, pero él sí se quedó con la idea, ¿no? Él creció con la idea de que tuvo una abuela fuerte que resistió y que siguió adelante, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Los efectos de la presencia-ausencia, ¿no? Y cómo se representa este personaje y cómo luego se traduce en un modo subjetivo, ¿no? Bueno, es un poco lo que me surgió de entrada y hay otras cosas que te podría decir, pero bueno, escucharte. No, estaba tomando nota porque todo lo que decís me dan ganas de comentar, me parece muy interesante. Esto, retomo con esto último, creo que esto la peli lo muestra y está muy, muy claro, y vos lo precisás muy bien, que Benji es el que expresa el dolor, y él lo dice en más de una oportunidad, cuando están en el tren, ¿no? Dice, somos judíos en un tren en Polonia, y él dice algo como, no me acuerdo la palabra exacta, pero no podemos, no es empatizar, pero algo como, no podemos empatizar con el dolor, sentir el dolor, Mm, conectar con algo del dolor del otro. mm. Ay, ojalá encontrara, estaba viendo si anoté exacto cómo es que dice, Creo que pero conectar, creo que sí, como que creo que dijo conectar o algo parecido, pero sí, sí. sí, como sentir el dolor del otro, siente, y Ujú, está bien que no, él dice, él siente el dolor en carne viva, hay algo de Benji que no es solamente, ¿no? Como, por un lado, tiene el dolor en carne viva, porque evidentemente hay algo del duelo que todavía no terminó de elaborar, pero también es como eh, algo él viene a cumplir la función de ser el que denuncia la falta de expresión del dolor, me parece. Porque él está ahí todo el tiempo, cuando se van del campo de concentración, hay todo un silencio, es muy, muy, muy buena como está hecha la escena, y el guía creo que les pregunta cómo están, se los ve como o entumecidos, enmudecidos, y él dice, es mejor que no sentir nada. Él llora, es ujú. el único que llora en la camioneta cuando vuelven, el único que lloran todos como tiesos, y el único que llora es Benji, ¿no? Y en un momento él dice, es mejor que no sentir nada. Él está ahí como también como su personaje, su lugar, su rol ahí como de denunciar que hay algo no dicho, sepultado y que tiene que expresarse, algo del dolor que lo que vos decís, algo de lo transgeneracional. Él está ahí hablando de lo que se percibe que el resto prefieren no hablar. Bueno, me encanta como lo estás diciendo, porque ahí lo podríamos articular con otra cosa que escuché antes de la que hablabas, ¿no? Y es justamente esta idea de la aceptación activa de la pérdida. Tú traías un poco esta idea. Y claro, tú decías, para poder elaborar es necesario recorrer, ¿no? A eso que se ha perdido, recorrerlo a través de los recuerdos, ¿no? Recorrerlo a través de lo que queda, a través de sus restos, ¿no?
Y claro, quizás un poco pensando en las personas que nos siguen, ¿no? Y también dándole un lugar a la manera que tenemos nosotros de pensar, ¿no? El tema del duelo psicoanalíticamente, que no necesariamente esta idea de la aceptación activa de la pérdida se interprete como si se tratase de una especie de declaración yoica, ¿no? Como que, y es lo interesante de la película, porque claro, no basta con que el yo mencione lo que tiene que mencionar, porque un poco el personaje del guía, él lo dice clarito, y efectivamente es así, es un viaje doloroso, ¿no? Este turismo que estamos haciendo no es cualquier turismo, ¿no? Es un turismo doloroso, es un turismo de recuerdo, es un turismo de encuentro con los restos, vamos a ir a tal lugar, entonces prepárense. Entonces, claro, hay una serie de enunciados muy yoicos que efectivamente dan cuenta de lo que es. Lo mismo, para poder duelar es necesario conectarse un poco con lo que se perdió, bueno, y abrir un espacio para el recuerdo, y efectivamente es eso. Pero lo que me parece aquí relevante es un poco lo que, si lo pensamos justamente en clave psicoanalítica, es eso que pasa en otro territorio, digamos, del psiquismo, ¿no? Que no es el de la conciencia, que permite que justamente de a poquito podamos ir aceptando aquello, que es un poco lo que tú traías, ¿no? Y claro, la parte que me encantó de lo que mencionabas es esta idea de que él viene a denunciar algo. Tú decías, viene a denunciar algo, él viene a poner en palabras. Y claro, me encanta que lo digas así porque esto amplía por completo la mirada, en el sentido de que, claro, no es un problema individual, no es un problema de que él siente el dolor en carne viva solamente porque perdió a su abuela Sí. y porque a él le está costando aceptar de manera activa la pérdida. No es un problema individual y no es un problema de que no lo está decidiendo. Es un problema de todo lo que él viene de alguna manera a encarnar. Y claro, esto ya a mí me parece que es demasiado importante, bueno, pensarlo en clave grupalista, como de alguna manera él, por eso es que me gustaba cuando decías encarna o viene a denunciar, porque es como una especie de chivo emisario, ¿no? Que viene justamente a poner en palabra, en acto también, ¿no? Un desborde que atraviesa a varias generaciones, pero un desborde justamente por el hecho de hacer caso Sí, omiso al dolor, a un un dolor dolor real real. que tiene mucho que ver con el hecho de no haber quizá tenido una instancia o el momento de inscripción, como dices tú, a propósito de un encuentro con otro cuerpo, porque por eso es que a mí me encantó cuando propusieron esta idea del viaje en grupo, que finalmente se fue como quedando así, porque claro, es verdad, él recibe la herencia, que por cierto después vamos a hablar un poquito más del tema de la herencia, recibe la herencia, hubo un pedido de la abuela, pero en realidad me parece que sí, un deseo de la abuela de que ellos hicieran esto, pero pudieron no haber hecho, pudieron no necesariamente haber respondido a esa demanda. Sin embargo, igual lo hacen y es lo interesante es que viene de David la propuesta, a la que adhiere luego Benji y que Benji, cuando David le muestra el plan, la ruta turística y todo lo que iban a hacer, como que ve eso y dice, bueno, no importa. No importa, me entrego a lo que haga el grupo, ¿no? Pero me gusta que haya sido en grupo justamente por lo que representa, por lo que simboliza. O sea, se necesita más de un cuerpo para Totalmente. elaborar un dolor real y para que justamente sea posible un proceso de aceptación de una pérdida que es colectiva. Me parece que otro punto de la peli es tal cual este que vos traes, es la importancia de los otros en el duelo. Y me parece que la peli muestra la tensión en el sentido de las dos caras, ¿no? La parte singular del duelo, donde cada cual se ve compelido a duelar, y ahora iba a ir también a eso, ¿no? A ese otro singular, a eso singular que representó ese otro. Si esta Ujú. abuela era la abuela que fue para Benji, la abuela que fue para Dave, ¿no? La parte más singular, donde uno se encuentra con su inconsciente, ahora iba todo esto, y con su historia y con su vínculo con ese otro, y donde hay algo de ese proceso que es singular. Pero está esta otra parte en donde no hay un duelo, sino otros. El lugar de los otros que sí, de los pares, ¿no? Del gran otro. El Sí. lugar y lo público del duelo, que Mm, también es un tema muy actual y que tiene que ver con los ritos, los rituales, los grupal, los acompañamientos, con un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con poder inscribir a nivel de lo público
algo de la pérdida, y que eso tiene un correlato con lo subjetivo, es decir, que también es condición de la elaboración de lo más subjetivo, de lo más singular del duelo, ¿no? Como si fueran dos caras, donde se llaman mutuamente, donde para que haya algo de ese duelo singular, se necesita algo de la participación de los otros, de algo de lo público, de lo comunitario, de lo grupal, de lo familiar, llamémoslo de distintos modos, y más en una historia como esta, donde hubo exilio, asesinatos en masa, lo innombrable, lo imposible de terminar de nombrar, de la crueldad extrema y de la deshumanización del otro que implicó, ¿no? Los campos de concentración, el nazi y todo lo demás. Muestra bien claro estos dos, como, dos costados que no son dos, es uno, pero como si fueran esa cosa que nosotros como analistas entendemos bien, que es esa banda de, ¿no? Donde el sujeto y el otro están entramados, el duelo, la parte singular y la parte colectiva de un duelo se convocan mutuamente y se requieren, la presencia de los otros en un duelo, y eso es bien concreto, es clínico, es cotidiano. Hay una parte de un duelo que se hace en soledad, porque es muy singular, pero es necesaria la presencia de los otros y tiene que ver con los ritos, tiene que ver con las inscripciones, tiene que ver con las conmemoraciones, con un montón de cosas que, digamos, no están de moda hoy en día y que se busca casi pasar por alto, ¿no? Y queda el duelo casi relegado al plano de lo exclusivamente singular, olvidando la importancia que tiene los otros en un duelo. Y que de hecho, acá en la peli hay varias partes de eso, ¿no? Cuando Benji llora y expresa su emocionalidad, ¿no? También, y esto es bien teórico, Lacan lo dice muy claro, hay algo que permite ver al otro haciendo un duelo, permite que uno pueda identificarse con ese otro y darle un lugar a un duelo que quizás estaba más trabado, estaba más inhibido, estaba más frenado. Bueno, en esa identificación con ese otro, ¿no? Que Lacan lo trabaja muy complejo con Lacan y lo que pasa con Hamlet y lo que pasa en la tumba cuando Antígono, ¿no? Digo, él hace todo un recorrido, pero finalmente lo que habla es la posibilidad de que identificarse con un punto de dolor del otro y que eso permita drenar algo de lo propio. Entonces, la presencia de los otros es clave. Claro, pero al final, volviendo a la idea de que es un chivo emisario, bueno, es interesante porque lloro por Tal todos, cual. y por eso la intensidad. Por eso la intensidad, y por eso es que me parece tan interesante también como dices, esto de el efecto que luego produce ese llanto en los demás, ¿no? Que puede de alguna manera llevar a como a conectar justamente con ese sufrimiento, pensando un poco lo que le pasó a David que estaba al lado, ¿no? Que se quedó conmocionado y claro, como es una persona constreñida, Sí, le costó ver qué hacía con eso, pero conectó a su sí, manera, porque claro, alguien sí. podría decir, oye, ¿por qué no llora? Y claro, a mí lo que me llamó la atención fue, bueno, lo difícil que fue justamente, bueno, ahorita mientras lo pensaba decía esto, como que bueno, claro, fue muy difícil para él dar inclusive el abrazo, porque decía, bueno, ¿por qué no lo abraza? ¿Por qué no le pasa la mano? Algo. Y claro, es que no, lo superó. Significa que por dentro la conexión era brutal. Más bien es todo lo contrario. Alguien podría decir, bueno, pero no, 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 está muy, muy afectado. Y claro, Obvio. y es interesante porque bueno, estuve viendo una crítica, un análisis que hicieron de la película en un canal que, bueno, les recomiendo muchísimo, que descubrí preparando este episodio. No sabía de la existencia de este canal y me encanta el modo en que tiene esta colega, un psicóloga, no sé si es de orientación psicoanalítica, pero me encanta la manera que tiene de pensar. Ella se llama, a lo mejor la conoces, Bárbara, se llama Mamoliti. Mamoliti. Su canal, bueno, ella estuvo haciendo un análisis de la película y hacia el final del episodio ella mostró algo que yo no me había dado cuenta y que es muy interesante, a lo mejor tú lo viste, que es que ellos, los dos, claro, porque de partida, ok, cada uno con modos de afrontamiento distintos, uno más expresivo, uno más hacia adentro, ¿no? Para ponerlo en fácil. Y claro, el tema de los colores con los que se vestían, por lo general, Benji usaba colores más rojos siempre como una polera roja o algo con rojo o algo con naranja, algo muy intenso, y por lo general David con azul. Y hacia la última escena, que es la escena ya de la despedida en el aeropuerto, David se puso algo rojo y el otro se puso algo azul, ¿no? Y es interesante porque esto intercambiable, lo que decía esta colega, es que, bueno, como que al final, a propósito de la importancia de la participación del otro en la elaboración del duelo, ¿no? Al final
David necesitaba un otro con quien él pudiese de alguna manera conectar con lo expresivo, pero al mismo tiempo Benji necesitaba de un otro con quien él pudiese de alguna manera replegarse sobre su mundo interno sin sentir que se desbordaba porque había la presencia cuerpo, que es un poco el reclamo de él. No es que sí, para poder de alguna manera inscribir el dolor y luego, como decías tú, aceptar la pérdida, se necesita un otro, pero un otro de carne y hueso, un otro de Totalmente, carne y hueso, una presencia física totalmente. que Con permita de fuerza. alguna... Esto cae. Exactamente, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, alguien en que apoyarse, no, suena como un No, poquito como trillado o como, pero no, no, no es no, cualquier cosa, porque sientes que no caes en el vacío. tal cual. Y a mí me haces pensar dos cosas respecto de esto, que algo de lo que dijiste al pasar que tienen que ver con el acting o el pasaje al acto, y con esta última escena Mm, de ellos dos, ahí me parece como, hay algo que también aparece muy a menudo en la clínica y que también está teorizado, que es la relación entre el duelo y el acting y el pasaje al acto. ujú. Como es bastante frecuente que en procesos de duelo, en momentos en donde se está atravesando un duelo, haya momentos de acting o pasaje al acto. Que es algo de lo que podríamos ubicar algo de este intento de suicidio de Benji, en el momento en que él se queda sin este otro, habría que ubicar si fue más un acting como un llamado al otro o un pasaje al acto, pero donde él, este exceso de somníferos, donde él siente que no hay un otro y hay o un llamado a ese otro a ver si hay alguien ahí. Y esto se corrobora cuando él le dice a Dave, cuando están en la terraza, que Dave le pregunta, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Le dice, no te importo. Hay un momento en donde él le dice al primo, no te importo, y ahí Dave algo, sí, ¿cómo no me vas a importar? No me pude pero ¿cómo vas a hacer algo tan idiota como lo que hiciste? Y se enoja y hablan de ese episodio, de ese intento de suicidio o no de Benji. Y ahí Dave le dice, claro que me importa, pero claro, como vos planteás, Dave le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando volvamos? Bien concreto, bien, ¿y qué vas a trabajar? ¿Dónde vas a ir? Y que me preocupo por vos, le dice. Y como si eso fuera una respuesta también. Hay uno, sí me preocupo por vos, me importás. Y en relación con eso, otra escena que también me parece que se articula con esto, que es primero cuando Benji cuenta la cachetada que le da la abuela, Ah, sí, ¿no? Él al dice, final. que él llegó tarde a un almuerzo y tiene que ver con lo que vos traías de la palabra. Había un espacio en el que circulaba la palabra con la abuela. Se juntaban a almorzar una vez por semana. No sé de qué charlaban, pero había un lugar para él una vez por semana con esta abuela. Un día él llega tarde, creo que él dice que estaba refumado, que no sé qué, y la abuela le pega una cachetada. Y él dice que para él eso le hizo bien. Es un acto de amor. Un acto de amor. Había otro al que le importaba. Y es muy interesante porque sobre el final de la película, en un acto casi desesperado, cuando se van a despedir, Dave le pega una cachetada en el aeropuerto. Dave a Pero, pero tú Benji. sabes cómo yo lo vi, porque es muy interesante, justamente porque, claro, este David, bueno, al final a mí me conmovía porque yo decía, oye, pero qué concreto, pero a la vez también intentando hacer el esfuerzo de conectar, porque sí, se puede ver como un llamado desesperado de que vente, pero yo lo interpreté como tipo, bueno. Parece que aquel acto para él fue importantísimo y fue para él un gesto de amor. Lo voy a replicar Claro. tal cual calcado, a ver si con esto él reacciona y luego se viene, pues. Yo lo vi así y en realidad por eso es que los vínculos son tan singulares, no es un tema de imitación o de traspaso casi que por Igual. ósmosis de una respuesta. No, no, Por eso parecía ahí un poco torpe de parte de Dave y donde da cuenta de que es falta de recursos porque no lo toma literal. Entonces, si eso le sirvió, voy a hacer exactamente eso. Igual es una escena muy simpática porque el primo Benji le dice, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? esto Y es le dice, violencia. claro, tenía 18 años y necesitaba orientación, le dice. Claro. Ahora no tengo, dices, pero se ríen, no es que terminan las piñas, donde obviamente da cuenta de los recursos rudimentarios de David, que toma literal y lo aplica en otro contexto, pero ese acto desesperado también de no saber cómo transmitirle al primo, me importás y te quiero orientar y quiero que sepas que te quiero y que estoy, y Y que te algún quiero- efecto tiene. claro, No la cachetada, no la cachetada, pero algún efecto, todo lo que vos decís, algún efecto tiene que puso el cuerpo, que viajaron juntos, que estuvo, que hablaron, que... Y de hecho hay casi sobre el final, cuando Dave vuelve a su casa con su mujer y su hijo, y su casa estructurada, la típica, deja una piedra afuera.
¿Notaste ese detalle? Sí, Que tiene que ver la piedra, que es el modo judío, y que lo dicen muchas veces en la película, en vez de flores se pone una piedra en una tumba. ujú, ujú. Y que él deja la piedra afuera, como si hubiera una marca de todo el viaje realizado, él pone la piedra fuera de su casa, antes de entrar. Pero es buenísimo y es hermoso, porque me parece que justamente es como un simbolismo, ¿no? Representa justamente el hecho de haberle dado un lugar a los restos, podríamos decir, y de inscribirlo en la memoria. O sea, tiene Claro. presencia, ¿no? Tiene presencia a través de este símbolo que es la piedra, ¿no? Y me parece que es muy interesante porque fue una conquista del viaje, pero un viaje que no hizo en solitario, ¿no? Que fue producto del encuentro, ¿no? Eso en el caso de lo que mencionas, pero claro, pensando en lo que pasó con esta cachetada, y claro, que es como hacia el cierre, pero efectivamente no, por supuesto que no fue en vano para nada para Benji el hecho de haberse reunido con su primo y reencontrado con él, no solamente para el efecto de lo que significaba para ambos acompañarse en ese tránsito o en esa travesía, ¿no? Y en todo lo que representa este tema de la elaboración de esta pérdida, sino también para, de alguna manera, poder ponerle palabra, a propósito de lo que decías, ¿no? A algunas cosas que quedaron por ahí en el tintero entre ellos mismos también, Sí. ¿no? Entonces, claro, me pareció como que hacia el final, esa despedida, claro, me pareció como hermosa, me pareció hermosa y ahora quizás también preguntarte un poco cómo lees que haya preferido quedarse en el aeropuerto. Ese hecho, a mí se me hizo bastante pregunta eso. Lo que me interesa de eso es que lo que la peli me gusta es la sutileza de lo que te intentan mostrar, que el viaje los transformó a los dos, Mm, generó, tiene un efecto, pero no por eso Benji se va a la casa de Dave y Dave empieza a llorar y trae... Vuelven y Dave vuelve a su casa y Benji se queda en el aeropuerto como pasó al principio, porque Benji ya estaba en el aeropuerto, es lo mismo que pasa al principio, él llega antes, le gustan los aeropuertos, se van cada uno transformados, eso es, la película lo muestra, ahí sutil, Dave pone la piedra, Benji le dice te voy a ir a visitar en otro momento, se dan ese abrazo, yo no había notado esto de los colores en la vestimenta, pero hay datos, hay indicios de un cambio en ellos, pero es sutil, no se necesita un cambio en la conducta tan alevoso para pensar que el exacto. cambio pasa por otro lado, hubo algo que se inscribió en otro punto. Totalmente, y sobre todo el hecho de que, claro, porque es interesante, ¿no? Como la última escena, muy similar a como fue la primera, pero sin ser los mismos, ¿no? Tal cual, ¿No? sin Sin ser los ser mismos. los En Dave mismos. está esa piedra, en Dave está esa piedra que pone, en donde... Pero bueno, Benji, hay algo en donde, no sé, y yo retomo lo que vos decías antes, no es algo en la conducta que iba a volver cambiado y consiguió un trabajo de 9 a 18 y dice, no se trata de eso. No, pero Eh, es que también pensaba, Bárbara, como, porque claro, el tema, digamos, de darle un lugar a lo propio. Por ejemplo, esta pregunta que él le hacía, ¿qué vas a hacer de vuelta cuando vuelvan? ¿No? Cuando vuelvas a tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿No? Y claro, él se queda así como, ¿qué es esta pregunta? ¿No? Y estaba pensando muchísimo, ¿no? Que, claro, interpretando un poquito este tema del cierre y que él optara por quedarse en el aeropuerto, por un lado yo pensaba, bueno, puede ser que quizá, de alguna manera, bueno, reconectó con el primo, y para él eso bastaba, ¿no? Reconectaron, ¿no? Reconectaron siendo otros, porque por cierto, el primo no era el mismo primo espontáneo que él conoció en la juventud, o de niños, o de chamos, pero reconectaron siendo otros, ¿no? Entonces, como que si se hubiese dado un nuevo modo de relación, ¿no? Entre ellos, ¿no? Por un lado eso, pero estaba pensando que, claro, que quedarse afuera o elegir quedarse en el aeropuerto también quizás representaba el sentimiento de no ser parte también de lo familiar, ¿no? De no sí, ser parte de lo familiar, a pesar de que como que sintiéndose un poquito extranjero, ¿no? Dentro de lo familiar, ¿no? A pesar de que ama a su familia y de que le pareció hermoso que lo invitaran o lo que fuera,
como sintiéndose un poquito como eso, extranjero dentro de la propia familia, ¿no? Él vive un poco alejado, había unos kilómetros, él estaba en algún lugar. Y hay un momento, yo no sé si recuerdo mal, pero él dice que le gustan los aeropuertos porque ve algo loco de la gente, ¿no? ¿No dice algo así él? Claro, porque ve algo loco de la gente, y eso loco de la gente, y ahí es donde lo relaciono con lo de lo propio, pensando en la Claro, palabra que apareció. Claro, él tiene una manera de vivir diferente. Él no es pragmático, planificado, el proyecto que quedó con objetivos y actividades claras y orientado a la tarea, como el primo, que esa es su manera de funcionar y eso es lo que le da sentido a su vida. Está bien, está ok, pero él es un poquito más disperso, ¿no? Él es como un alma libre, ¿no? Él parece casi que un artista, ¿no? Porque no mostraron, pero es como un alma libre y claro, de alguna manera tratando de encontrarse, ¿no? En un espacio que, que, que aparentemente es con personas en tránsito, es como que si toda esa gente que estaba alrededor para él fuesen un poquito más cercanos a lo que es él que la sí. propia familia. Donde Y, se puede identificar con algo de esta gente que va y viene y que no tiene un lugar fijo y que está un poco loca y donde él se siente menos juzgado y se por siente más ejemplo, justo. y la otra cosa es como, bueno, también la necesidad de otro tiempo, pensando también en la cuestión, y esto está, o sea, lo relaciono mucho de nuevo con esta pretensión de que el duelo tiene, digamos, un inicio, un desarrollo y un fin, ¿no? Y como que tiene un tiempo específico, y que bueno, pero ¿qué le pasa a Shakira que va a seguir hablando de Piqué? Por favor, ya fue. Entonces estaba pensando en que quizás para el primo, con ese viaje, y luego poniendo la piedra en la puerta, bueno, ya fue, ya hizo la elaboración del duelo, Sí. sigue la vida. Probablemente para Benji, bueno, había un tiempo otro necesario. Me encanta esto que decís y me parece clave y lo quiero unir con algo que trajiste antes y es, me parece que los tiempos son subjetivos siempre, poco o mucho, ni idea que es poco, que es mucho, es singular, es subjetivo y es lo que cada cual necesita. Esto no quiere decir que uno no pueda pensar si eso se hace demasiado largo y sufriente, obviamente que uno no pueda pedir ayuda o pensar si hay un duelo inhibido, un duelo patológico, por supuesto, pero son cosas distintas. Después Bueno, no hay pero una. Pero quizás a propósito de que dices esto, para hacerte la pregunta, ¿no? Para relacionarlo, porque es probable que él haya estado en una posición un poquito más melancólica en algún momento, ¿no? Sobre todo en la parte previa que no te muestran de la película. Pero a mí me Bueno, parece que él no se quedó en una posición melancólica hacia el cierre, ¿no? Y que alguien diga, necesito más tiempo, no necesariamente es que está melancólico. absolutamente. Yo creo que Benji sí estuvo melancólico, hubo ahí un acting pasaje al acto en este intento de suicidio. Él dice que estuvo deprimido desde que la abuela murió, eso él lo dice exactamente, hubo una depresión. Igual la depresión en un momento de duelo no es necesariamente justamente es depresión, puede ser duelo. Pero él dice este intento de suicidio, que quedó muy desorientado, muy desbordado, y donde este viaje viene como a tratar de ayudarlo a él. Pero a ver, eso es cierto, pero no deja de ser cierto que después, cuánto tiempo uno necesite para hacer un duelo, no está, no es la prescripción, no es posible, no es que después de tanto tiempo ya debería, ya está, esto que vos traes, vas a seguir con eso, uy, qué plomo. Bueno, cada uno tiene sus tiempos. Eso eso es así, es súper singular. Y también creo que me interesa rescatar lo que vos dijiste hace un rato largo, respecto de que hay cuestiones que son inconscientes, no es hacer el duelo, entonces, bueno, notita, nota, tengo hoy hago el duelo, listo, acepto la pérdida, suelto, me pongo esto, digo soltar, lo solté, no es conductual. Son procesos inconscientes que tienen que ver con un montón de otras cuestiones más complejas que por supuesto que se pueden como tratar, a eso nos dedicamos, pero que implican otras cuestiones. Y me parece que por decir algo, no porque sean solamente esto, pero requieren, y es lo que la peli muestra, reconstruir quién era ese otro que se perdió. Y esto es teórico y es clínico, y es, uno puede, dice Freud, uno puede saber a quién perdió, pero no lo que perdió en el otro. Es decir, ¿qué representa ese otro a quien uno perdió? ¿Quién era? ¿Qué lugar ocupaba uno para el otro? Es una idea muy, que a mí es lo que más me gusta de toda la teorización lacaniana sobre el duelo, y es qué lugar ocupaba yo para ese otro. ¿Qué es lo que hay que duelar? No solo el otro, sino el lugar que uno ocupaba para ese otro que ya no está y deja un vacío. Y esto es muy clínico, se ve mucho.
cuando se muere un ser querido, una separación de pareja, ¿qué es lo que duele tanto? El lugar que uno ocupaba para el otro, ese otro ya no está al lado de uno y uno se encuentra con un vacío y con el desafío de rearmar toda una subjetividad y una vida que se desgarró. Totalmente. ¿Cuánto tiempo lleva? No te lo puedo decir. Va a depender de cada persona, de sus condiciones, de si tiene otros o no tiene otros con los que compartir, de su historia, de sus condiciones, de sus herramientas, de un Bueno, montón de cosas. y por eso es que me encantó el cierre, porque queda como ambiguo, queda como abierto, parece sencillo, así como, ay, que se quedó. No, 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 pero ahí hay un mensaje, ¿no? Y bueno, por un lado estábamos hablando de, porque bueno, finalmente son hipótesis, ¿no? Que por cierto, las personas que nos están escuchando, porque ustedes creen que él se quedó en el aeropuerto, escríbanlo aquí Sí, abajo, coméntenos y yo lo voy a leer porque me interesa conocer un sí. poco la opinión de ustedes, pero claro, sí. Bueno, que sintiéndose un poquito fuera, entonces como que la familia como que, bueno, como un poquito extranjero allí, entonces quizás identificándose con gente que está de paso, eso fue una idea que apareció, pero más allá de esa, a mí me hace mucho más sentido la idea de la necesidad de otro tiempo y probablemente a solas también, sin Está sentirse, bien. ¿No? claro, que es como interesante, porque claro, quizás otro tiempo en donde esté solo sin sentirse solo para poder de alguna manera, bueno, y ahí sí procesar algo ya más de lo, más como de forma como introspectiva, ¿no? Eso, como bueno, necesitando un tiempo a solas, pero sin estar completamente solos, ¿no? Rodeado de personas, ¿no? Como es cuando de pronto uno está, no sé si te ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado, que de pronto, bueno, llegué a la casa y bueno, voy a poner música para sentir algo, ¿no? Bueno, yo creo que Sí, esa era como la música, ¿no? sí. Que lo acompañaba a él, ¿no? Esa gente que estaba de tránsito, ¿no? Bueno, acercándonos hacia el cierre de este episodio, Bárbara, yo te quería preguntar por tu escena favorita. ¿Cuál fue tu escena favorita de esta película? Hay una muy sutil que no la comentamos, pero que me hizo pensar algo que vos dijiste, y es cuando aparece después de todo el relato de Dave, cuando están cenando y cuenta lo del intento de suicidio, cuando se escucha a Benji tocar el piano. Mm, Hay una parte de esa partecita me pareció muy linda. Primero por la música, por cómo toca el piano. Ellos compartían las lecciones de piano y algo de lo que vos dijiste, que no está demostrado, pero de la vertiente más artística y expresiva de mm, Benji. Y él viene y cómo contesta desde su angustia y todo, se pone a tocar el piano. mm. Se me ocurrió ahora, ¿eh? No la tenía pensada. Fue como, pero ahora me volvió esa escena, chiquita. Es hermosa porque además también te muestra, quizás como te viene como a mí me llegó así como a, a derribar un prejuicio que puede haber respecto de pronto de las personas que terminan siendo estigmatizadas, ¿no? O psicopatologizadas, ¿no? Ay, bueno, porque claro, fue posterior al momento en el que pasó lo que pasó, ¿no? Que por cierto... Sí, ese momento, bueno, yo no sé si fue mi momento favorito, pero me pareció divertidísimo cuando él de pronto termina echándose el erupto y se para y qué te pasa, así como qué te pasa con todo esto que estás diciendo, pedazo de loco, ¿no? Y se para. Y claro, ¿cuál es el prejuicio? Este es un loquito que pero que va a hacer una locura o que no puede o que quién sabe qué en qué va a estar. Y él agarró, se sentó, tocó su piano y siguió. Y siguió. Sí. Y es como que sí, bueno, me pareció muy hermoso porque te muestra justamente los recursos que hay en estas personas que están tomadas por un dolor real, justamente, ¿no? Bueno, hay recursos, un sujeto bueno, te muestran justamente las distintas capas del ser humano, ¿no? No es solamente el sujeto que se quedó, que estuvo a punto de suicidarse, no, él tiene recursos como el humor, pero también tiene el recurso, un recurso expresivo a través del arte, como la música, ¿no? Que le permite canalizar también las emociones, ¿no? Sí, sí, me pareció lindo esa apelación a él tocando el piano y además con este dato que habían, y Dave dice, tomamos lecciones de piano juntos de chicos y cómo que hizo cada uno con lo que recibió también, ¿no? Dave estaba, no, bueno, no se lo imagina yendo ahí a tocar el piano. Y bueno, ¿cómo responde? Me gustó esa, ahora se me ocurrió, no lo había pensado, pero me gustó esa escena y la música, por supuesto, del piano de fondo, Sí. ¿no? A mí me gustó mucho los momentos que tenían, bueno, ya cuando el primer momento que tuvieron de como de intimidad, de complicidad, más bien de complicidad, porque la intimidad estuvo desde el primer abrazo, que fue hermoso ese reencuentro, ¿no? Y lo emocionado que estaba Benji. Benji estaba, bueno, lo demostraba, el otro también, lo que pasa es que él es constreñido, pero Sí, Benji demasiado feliz de estar con su primo
Y me recuerdo mucho, bueno, hace poco, el año pasado, tuve la suerte de reencontrarme con mis primas, ¿no? Que tenía años sin ver. Tenía, bueno, no las veía desde el 2013, imagínate, Wow. ¿no? Entonces las vi el año pasado y bueno, fue espectacular porque bueno, fue justamente eso, ¿no? La necesidad justamente de encontrarte con la presencia, con el cuerpo, ¿no? Y que se dé una conversación que permita una inscripción de algo, ¿no? Y es ahí donde de pronto, bueno, ellas me contaron cosas que pasaron en los años que yo ni me enteré, que no, o sea, o que las supe, pero a modo casi que de dato o de referencia, pero es distinta la vivencia, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Que es una historia, no es un dato, es una historia. Entonces me compartieron historias y fue muy emocionante y claro, yo creo que un poco ese abrazo inicial de Benji con el primo me recordó mucho ese reencuentro con mis primas, ¿no? Y bueno, contándome cosas que pasaron en Venezuela en ese tiempo. Por cierto, no fue el reencuentro en Venezuela como me hubiese encantado, las vi en otro país porque también migraron, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, no me voy a extender allí, pero bueno, eso es el tema del abrazo, pero el momento en el que subieron a la azotea y se fumaron el porro. ¿No? Que Baby lo vi tan relajado, tan suelto, ¿no? Y Sí, como me pareció como que hermoso. Obviamente hay otras escenas, varias, porque en realidad la película es preciosa, ¿no? Y sí. bueno, podría rescatar otros momentos, pero ahorita me vino ese, ¿no? Bueno, Bárbara, ya estamos por cerrar. Bueno, Estoy muy contento de haberte yo tenido también. en este ciclo de cine de la palabra y el vínculo. No sé si querías decir algo antes de despedirnos. No, quería agradecerte el espacio, fue muy lindo y la oportunidad de conversar sobre esta peli que da para un montón y compartir este espacio con vos. Así que bueno, muchas gracias. Totalmente, totalmente. Además que nos los debíamos desde hace rato, queríamos Es hacer algo cierto. juntos, ¿no? Y se dio la Sí, posibilidad, además, con este episodio de cierre del ciclo de cine de la palabra de vínculo 2025. El año pasado tuvimos el primer experimento con el ciclo de cine del 2024 y bueno, quedé con ganas de hacer un poco más, pero esas ganas me surgen es cuando, bueno, se acerca la temporada de los premios, ¿no? Y entonces conocemos cuáles son las películas. Entonces, claro, me surgen, bueno, las ganas de compartir impresiones, ¿no? De las películas con los colegas, intercambiar allí un poco los análisis, reaccionar a ellas, ¿no? Y entonces por eso el ciclo, que es un ciclo de cine aparte del podcast, ¿no? Solo que se emite a través del canal de la palabra y el vínculo. Y bueno, estuvo al aire entre marzo y abril. Este es el episodio final. Esperamos volver pronto a YouTube más adelante. Ojalá con una nueva temporada de la palabra y el vínculo. Muy contento de que nos hayan acompañado. Recuerden que la mejor manera de apoyar este canal es suscribiéndose y compartiendo este contenido a otras personas, también como para que les lleguen los mensajes, las reflexiones que hacemos acá. Bueno, esto es un trabajo que yo hago extra a mis quehaceres laborales. En realidad no es mi trabajo, pero me lo tomo como un trabajo y de verdad me encantaría, bueno, seguir haciéndolo y bueno, bueno, agradecerles a ustedes que siempre me escriben y me dicen, Nelson, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a YouTube? Bueno, aquí estamos y esperamos seguir estando. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estos meses. Gracias también, Bárbara, por estar. Me encantó conocerte, compartir. Y bueno, nada, nos estamos viendo pronto, muy pronto, no voy a decir la próxima semana, pero pronto ojalá nos estemos viendo de nuevo acá en el canal de La Palabra y el Vínculo. Que esté muy bien, nos estamos viendo. Les dejo acá abajo el playlist por si quieren ver los análisis de las otras películas. Nos estamos viendo. Chao. Gracias.